Hola, ¿qué tal? Soy Jesús Verde y esto es Autores aquí en Exitosa. Tengo en mis manos un libro importantísimo que básicamente es un libro altamente feminista. Se llama Valientes Mujeres del Bicentenario y es escrito por Teresina Muñoz Nájar. Son 60 perfiles de las mujeres más importantes de este país que hicieron historia. Ahora, este es un libro que tiene además ilustraciones de importantes mujeres, al menos en ese rubro. Sheila Alvarado, Natalia Arca, Carmen García Beliz y Daniela Graner. Está con nosotros la autora de este libro fantástico que es Teresina Muñoz Nájar. Teresina, ¿cómo estás? Gracias, Jesús. Gracias por la invitación. Este es un libro diferente al que normalmente nos has venido presentando, que son investigaciones y en defensa, por ejemplo, de niños, niñas y mujeres aquí en el Perú. Sí, la verdad que ha sido como un bálsamo hacer este libro porque ha sido otro tipo de trabajo. Muy lindo, hay 60 biografías en efecto. No son todas, lamentablemente, son muchísimas más, pero se ha tenido que escoger, ¿no? Es un libro bastante voluminoso, son 60 perfiles, 60 perfiles. Que al leer uno se da con la sorpresa de que hay datos que no conocía sobre la historia de determinadas mujeres que hicieron este país, sí, porque lo que hicieron fue contribuir a la construcción del Perú. De la nación, claro que sí, porque son desde las prehispánicas, como la señora del Cabo, la señora Chornacap, que están ahí, también las que participaron en la gesta emancipadora desde la revolución de Tupac Amaru hasta la independencia, luego también las de la resistencia en la guerra con Chile, las Rabonas, por ejemplo, y también, bueno, las primeras intelectuales y todas las que lucharon por los derechos civiles de las mujeres, ¿no? Derecho al estudio, derecho a la independencia económica, trabajo, hay derecho para ir a estudios superiores, ¿no? Lo interesante aquí es que son mujeres que lucharon por la libertad y su libertad, ¿no es cierto? Claro. Mujeres que fueron conquistando además sus propios derechos civiles. Sí, su libertad y su independencia. Sí, que es lo que tú resaltas en este libro. Bueno, yo me he encontrado con un libro además muy bien ilustrado, ¿no? La primera mujer en aparecer es la señora de Cao. ¿Por qué inicias el libro con la señora de Cao? Bueno, porque era una mujer poderosa de prehispánica y me parece que merecía estar iniciando el libro, ¿no? Tú dices aquí, mujer poderosa, además de reina gobernante, fue maga, sacerdotisa y una vigorosa guerrera. Sí. En aquella época la mujer tenía otra connotación, ¿no? Sí, aparentemente sí, porque cuando encuentran los restos de la señora de Cao, el entierro y todo eso, el arqueólogo que es Régulo Franco se da cuenta que es una mujer poderosa, que tenía poder y que fue criada para eso, para ser la regente, ¿no? de esa cultura, ¿no? De Cao, en la libertad. Imagino que por su posición era una mujer altamente respetada. Altamente respetada y por todo lo que se le ha encontrado, además con todas estas tatuajes que significan la magia y qué sé yo, ¿no? Y toda la dualidad también que representaba. En una sociedad igualitaria, aparentemente, ¿no? Eso es lo que me llama poderosamente la atención. Sí. Una sociedad igualitaria donde la mujer tenía la misma posición que el hombre. Exacto. ¿No? O hasta más, posiblemente. De repente, sí. ¿No? Y eso es algo que tú también mencionas en este libro, en el cual, por ejemplo, encontramos el perfil de la señora de Chornacap, ¿no es cierto?, las mujeres del incanato. La Coya era importante para la presencia del Inca, ¿no? Claro que sí, además habían también mujeres como las capullanas en las Tallanes que eran gobernantas también, ¿no? La Coya presidía las ceremonias haciendo contrapeso a lo masculino, según la visión andina de opuestos complementarios, ¿no? Como el yin y el yang. El yin y el yang. ¿No? El día y la noche. Bueno, es que era otro tipo de cosmovisión, claro, ¿no? La cosmovisión totalmente diferente, ¿no? Claro, era como el sol y la luna, ¿no? Que además en el mundo andino tenía mayor significancia, por ejemplo, en diferentes tipos de actividades. Sí. Una, la agrícola. Exacto. ¿No? La lluvia, la naturaleza, el sol y la luna, etc. He estado revisando el libro y también me he encontrado pues con eso que tú señalas de que está muy bien estructurado, ¿no? Vienes con las mujeres, obviamente, de inicio de la historia del Perú, ¿no? Y luego vienes con las mujeres que hicieron patria, que lucharon por la independencia, y luego las mujeres ilustradas, ¿no? Las que ganaron derechos civiles. Sí. Fíjate que entre las mujeres que participaron en la independencia del Perú, me quedo con la historia de Micaela Bastidas, ¿no? Micaela Bastidas es una gran luchadora, ¿no? Gran mujer. Micaela y también Tomás Atito Condemaita, las dos, valientes y valerosas, al mismo ritmo que los varones, ¿no? Tomás Atito, por ejemplo, organizó toda un ejército de mujeres para resistir a los realistas en el puente de Pilpinto, ahí en Acos, en Acomayo, fantástica, ¿no? Con guaracas, con palos, con piedras, se defendieron y los lograron alejar, ¿no?
Lo interesante aquí que es, o fueron mujeres que tenían una posición económica, digamos, importante. Claro, es muy sí, interesante y una posición, ella era curaca, Tomasa Tito era curaca. Y Micaela, la esposa de Tupac Amaru, también era una mujer muy importante, muy fuerte, ¿no? Muy fuerte. Claro, uno se pregunta, perdón, tal vez no tendrían por qué haber hecho lo que hicieron porque estaban en una situación bastante acomodada, sin embargo se la jugaron todo, sí, ¿no? Claro, era contra el colonialismo, ¿no? Sí, Micaela y Tupac Amaru II conformaron una pareja unida y les transmitieron a sus hijos el anhelo por la libertad y la justicia social. Bueno, fue el primer levantamiento en el Cusco, ¿no? Sí. ¿No? Que ella y Tupac Amaru II desarrollaron. La independencia, ya comienzan las guerrillas. Había un hartazgo, ¿no? Claro, había un hartazgo por los abusos, ¿no? Claro. Ahora, uno va avanzando en el libro y, por ejemplo, se encuentra con perfiles como el de Micaela Villegas La Perricholi. Y aquí estábamos conversando antes de esta entrevista que me parecía interesante este perfil, porque aquí uno entiende que a veces te quedas con un pedacito de la historia del personaje, pero no ahondas más allá. Y aquí estamos hablando de una mujer que fue importante para la gestión cultural. Claro, cuéntanos un poco, Micaela Villegas. Micaela Villegas desde niña parece que el padre le enseñó a bailar y a hacer trucos de teatro y qué sé yo, y le gustaba el teatro desde chica, entonces desde chica ella era muy apasionada con el teatro y además leía obras de teatro y qué sé yo, y entonces se forma en el teatro y ahí es que la conoce el virrey además, y se enamora de ella, que era mucho mayor y qué sé yo, pero ella trasciende eso porque ella era una mujer, además que con su propio esfuerzo y su trabajo se hizo muy rica, ganaba un montón de plata, compraba terrenos, compró casas. Y cuando ya se fue el virrey, siguió ella promocionando el teatro y promoviendo como una gestora cultural, lo que sería una gestora cultural hoy en día, ¿no? ¿Por qué es que no vamos más allá de la historia de las mujeres? Porque cuando uno habla de la Perricholi se queda en la posición de amante del virrey, pero no examina o no busca, por ejemplo, eso que tú comentas en tu libro. Porque nos quedamos en lo anecdótico y la verdad que lo que me interesaba a mí era que todas las mujeres, incluida Dora Mayer, que también tuvo una relación conflictuada con este señor Pedro Zulen, que era mucho menor y que originó un escándalo en Lima, pero es la anécdota, ella era mucho más importante que eso, ¿no? Y todas son mucho más importantes. Bueno, que creo yo que debe haber tocado ese tema en la vida de las 60 mujeres que tenemos aquí en este libro, sí. ¿No? Por ejemplo, Manuela Sáenz. Manuela Sáenz, que me decías que te gusta mucho, ¿no? Sí, me gusta mucho su historia porque estamos hablando de una mujer bastante corajuda, sí, que también se hizo amante de Bolívar. Sí, y abandonó al esposo, que era un norteamericano, en una carta feroz que le escribe, ¿no? Le escribe una carta feroz donde le dice que usted es muy bueno pero muy aburrido, algo así, ¿no? que ya es una moneda corriente en las relaciones en realidad. Manuela Sáenz, ustedes no sé si lo sepan, pero fue importante, por ejemplo, para las batallas independentistas, sí, no tanto la de Junín como la de Ayacucho, ¿no? Sí, yo no tenía conocimiento de que Manuela Sáenz, por ejemplo, había combatido en Ayacucho, bajo las órdenes de Sucre. Sí, eso la fuente es Sara Beatriz Guardia, ¿no? Que ha escrito sobre las mujeres en las guerras, etcétera. Es la fuente que yo he leído para escribir este perfil, ¿no? Bueno, incluso tiene hasta una posición militar reconocida, sí, ¿no? Sí, claro, la nombran, tiene un cargo... Si no me equivoco, coronela, ¿no? Ajá. Sí. ¿Qué es lo que tú mencionas aquí? Bueno, pero es una mujer obviamente que tomaba decisiones. ¿Llegó a controlar a Bolívar en su momento o no? No sé si lo llegaría a controlar, pero el tema es que Bolívar murió muy joven también y la dejó ella ella quedó muy abandonada y muy sola al final, con las mismas dos esclavas que tuvo siempre, que la acompañaron hasta el final de sus días, y murió en Paita, ¿no? Ni siquiera hay una tumba de ella, ¿no? ¿Por qué? Yo no sé, lo olvido, ¿no? Fue una mujer importante en el sentido de que, por ejemplo, en la gesta independentista, antes de conocer a Bolívar, ya era una persona que estaba muy abocada a la causa revolucionaria, ¿no? Es un poco que en la historia tradicional se olvidan de estas mujeres que pelearon, ¿no? Y se resalta más el héroe, ¿no? Mira, por ejemplo, Manuela participó de las luchas independentistas, recorrió a caballo los Andes con Bolívar y participó en la batalla de Ayacucho, que esa es finalmente la que sella la independencia en 1824. Duró 3 horas la batalla, sí, ¿sabes?
Tú has estado en la quinoa, ¿no? Has estado en la quinoa, que es bien emocionante estar ahí y decir, ¿qué pasó acá, no? Claro, Sí. y estar ahí, preguntarse Era una exactamente. minoría absoluta, ¿no? Y con una guerra bastante rápida, ¿no es cierto? Donde además hubieron algunas contemplaciones para el ejército realista, porque se le permitió, por ejemplo, claudicar bajo ciertas condiciones que eran más beneficiosas para ellos que para nosotros. Bueno, valientes mujeres del Bicentenario. Aquí hay un cúmulo importante de mujeres. Estamos repasando en realidad el perfil de cada una de ellas para que ustedes tengan una idea de lo importante que es este libro, que a mí básicamente me ha fascinado. Te lo comentaba. Este es un libro que creo que todo padre debería leérselo a sus hijos o a sus hijas, ¿no? Ojalá, sí, esa es la idea también, ¿no? Ojalá, porque la verdad que son mujeres que a veces, algunas son muy conocidas, ¿no? Pero como Clorinda Mato, Mercedes Cabello Carbonera, pero otras como esta Juana de Dios Manrique, por ejemplo, no es tan conocida. Ella era la que contactó con Olaya, ¿no? La que contactó con Olaya para que Olaya le llevara las cartas al Real Felipe a Sucre. Hay historias motivadoras. Bueno, el de Flora Tristán, ¿no? Flora, claro. Y su relación con Puerto Gán, ¿no? Sí, es un súper personaje. Era la abuela, ¿no? La abuela, pero creo que no lo llegó a conocer al nieto, ¿no? Claro. Pero fue muy valiente, vino solita al Perú en una época, hace un viaje en barco sola, a reclamar una herencia que legítimamente le pertenecía, pero lamentablemente el padre parece que no la inscribe como hija legítima, entonces le niegan la herencia, pero escribe pues Peregrinaciones de una paria, que es un libro fundamental y que es muy crítico a la sociedad peruana, ¿no? Bueno, fue la primera mujer encargada de pelear por los derechos laborales, ¿no? Laborales, sí, y plantear antes que Marx inclusive, ¿no? Claro. Tenía... Sí, era una luchadora y una de las primeras feministas, digamos, ¿no? Exacto, de las grandes además, de las grandes, porque claro. Trascendió, ¿no? Sí, y su Peregrinaciones de una paria es un libro fantástico, la verdad. Sí, y yo leo aquí a Teresa González de Fanny. Hay una gran unidad escolar que lleva su nombre, Sí. Porque fue una educadora importante, ¿no es cierto? Sí. Claro, pero ella se abocó, por ejemplo, a la educación de las mujeres en el Perú. Y todas las educadoras de esa época y las intelectuales también, lo primero por lo que peleaban era por la educación de la mujer, ¿no? Porque, por ejemplo, desde todas las que tuvieron que ir a la universidad, estudiar la secundaria por su cuenta, porque no había posibilidad de hacerlo en un colegio ni público ni privado, no existían la secundaria para las mujeres, ¿no? Como Trinidad María Enríquez, Laura Rodríguez Dulanto, la primera médica. Hay cosas que me llaman la atención de estos perfiles, porque tú en algún momento mencionas algo así, que en aquella época había esta verticalidad, ¿no? En el que el padre decidía el destino de las hijas. Claro, estaban bajo el tutelaje de los padres y de los maridos, si no era el padre era el marido. Muy difícil ser independiente, ¿no? Tener los derechos de independencia, porque por ejemplo no podrían tener título de profesional, no podían ejercer su profesión, etcétera, ¿no? Hasta muy entrada 1900 y tantos, ¿no? Elvira García García. Elvira García García es fantástica porque ella dirige el colegio de Fanning, el Liceo Fanning. Es una educadora bien importante. Se lo dejan, ¿no? Sí. Y ella introduce la gimnasia, por ejemplo, para la educación física para las mujeres, pero además ella escribe dos tomos bien importantes, que es sobre las mujeres peruanas, los escribe en 1924 y 1925, los publica con 300 perfiles de mujeres, digamos el primer gran diccionario biográfico de mujeres importantes. En 2 tomos. En 2 tomos, sí, en esa época, ¿no? Tú sabes que no existían para la historia tradicional. Claro, y ahí es donde, por ejemplo, también se van dando algunas ideas de lo que significa ser feminista en el Perú, ¿no es cierto? Sí. Con la obtención de algunos derechos civiles como el derecho al voto que se da en 1955. 55, imagínate, el año que yo nací. Y desde ahí ha pasado muchas cosas. Bueno, las mujeres han ido ganando mucho espacio a lo largo de los años, ¿no? Sí, pero es gracias a ellas, gracias a la lucha de ellas. ¿Cómo? Esa es una muy buena... Soy la Aurora Cáceres. Esta es una muy buena pregunta. ¿Por qué te decides hacer un libro justamente de perfiles tratando de honrar la memoria de estas mujeres? Es un libro que se ha hecho en equipo con el editorial y las ilustradoras. No es solo mi idea, ¿no? Es idea de editorial que le hemos conversado, consensuado, hemos hecho la lista, hemos elegido juntos y juntas para las mujeres que hemos tenido que descartar algunas también que te da pena sacarlas, ¿no? ¿Como cuáles, por ejemplo?
Pues ha salido Santa Rosa de Lima, ha salido varias pues, ¿no? Bueno, como Elvira García, ameritará un segundo tomo, imagino. Sí, ojalá. Ahora, este libro... Y tiene también las mujeres, otras un poco más desconocidas, como la artesana cusqueña, murió hace pocos años, también es... Sí, he visto que aquí... Liliana Palomino, ¿no? Claro, Josefa Cano, por ejemplo. Josefa Cano es una picantera arequipeña. Claro, ahora, este libro es también de mujeres más contemporáneas, ¿no es cierto? Pero todas fallecidas. Claro, yo por ejemplo, me quedo con María Reich, la descubridora de las líneas de Nazca, hasta el final vivió ahí, ¿no es cierto? Sí, gran personaje. Una persona, además, digamos, muy austera, pero sobre todo muy comprometida con su investigación, ¿no? Súper comprometida. Se pasó toda su vida, hasta su último suspiro en las líneas de Nazca, ¿no? Increíble. Sí, sí lo recuerdo perfectamente. Las limpiaba y las protegió, ¿no? Gracias a ella existen. Y podemos dar fe de eso, ¿no? O sea, de que es un descubrimiento importantísimo, ¿no? Hay mucha gente que tiene anécdotas con María Reich porque siempre que iban a visitar las líneas de Nazca se la encontraban y ella era la que básicamente ahí, ¿no? hacía los tours, ¿no? Pobremente, en una choza prácticamente, ¿no? Sí, y siempre se la encontraba y ella se prestaba para hacer los tours dentro de las líneas. Claro. Mira, entre las mujeres más contemporáneas que yo he elegido por aquí, bueno, Mocha Graña, y ya sabemos que Mocha Graña es una gran diseñadora, ¿no? Sí. Tal vez una de las más importantes, ¿no? Moda, ¿no? Ella, si no me equivoco, es la que instituye el uniforme escolar. Sí, ella le encarga el diseño del uniforme escolar. Durante el gobierno de Velasco. Durante el gobierno de Velasco, una tela barata, resistente y duradera, y hizo ese diseño. A mucha gente no le gustaba, pero era un diseño, digamos, práctico, ¿no? Claro, lo que a mí no me gustaba era el color gris, que debía ponerle un poquito más de color, ¿no? Pero esas son cosas que nos vamos encontrando a lo largo de la lectura del libro. Sí. Mira, por ejemplo, yo te decía que a mí, por ejemplo, Doris Gibson, la fundadora de Caretas, Sí, gran ¿no? personaje. Gran personaje también. Algunas de ellas yo las he entrevistado y conocido bien, como a Marta Hildebrand, a Doris. Marta Hildebrand, yo también tuve la oportunidad de conocerla en su momento, ¿no? Sí. María Rosorowski, otra gran historiadora también. Por ejemplo, aquí hay un personaje que a mí me gusta mucho, Chabuca Granda. Chabuca. ¿Qué podemos decir de Chabuca? Gran letrista, ¿no? O sea, era poesía. Una poeta, ¿no? ¿Tuviste la oportunidad de conversar con ella en algún momento? No, nunca. La vi una vez de lejos, pero nunca la conocí. Alicia Maguiña sí, pero a ella no. Ya, pero en el caso de Chabuca, por ejemplo... Ella era una poeta, yo digo, ¿no? Y una gran comprometida con su país, ¿no? Con el Perú. Le cantó al Perú en todos los lugares, ¿no? Bueno, lo hizo universal, ¿no? Y lo hizo universal, claro. Era una persona muy agradecida a su tierra. Sí. Y además con una finura, una gran poeta, la verdad. Cada vez que yo escucho un tema de Chabuca Granda, no me explico en realidad cómo tener esa capacidad de iluminación para crear letras tan importantes. Una de ellas, por ejemplo, José Antonio, ¿no? José Antonio, o también las letras del Puente de los Suspiros, como ella, Barranco, como le encantó Barranco, como en el centro de Lima también, ¿no? La flor de la canela. Tú dices de Chabuca lo siguiente: Chabuca, la poeta y cantautora, será siempre recordada como la gran embajadora de la música peruana en el mundo. Era además una persona que decía: yo no canto muy bien, soy letrista. Quienes hacen la magia de mis presentaciones ante el público son mis músicos. Sí. Tenía una relación muy cercana con sus músicos. Pero a mí me encantaba su voz. Una voz así como pausadita, ¿no? No tan fuerte. Pero tú sabes que a ella no le gustaba su voz. Sí, pero ¿no? a mí sí me parecía lindo. Y también aquí aparece otra grande de la música criolla, que es Lucha Reyes. Lucha Reyes, sí. Que tuvo una vida muy compleja también, muy triste, ¿no? Muy delicada de salud, muy violenta también, ¿no? Además fueron muy racistas con ella, ¿no? Ahí lo pongo yo, porque el propio Ferrando se burlaba de ella horrible, ¿no? Cuando existía la Peña Ferrando, y se la llevaba de gira, ¿no? Sí, la llevaba de gira. Sí, bueno, es que esto de acá, en realidad es un libro de consulta. Yo se lo comentaba a Teresina, este es un libro que todo padre debería tener para contarle la historia de mujeres que fueron grandes o se hicieron grandes, ¿no? Sobre todo si uno tiene hijas. Blanca Varela, la gran poeta contemporánea de estos tiempos también, ¿no? Con una poesía muy marcada, muy sentimental y emocional. La poesía es una manera de ser, de estar en el mundo, decía Blanca Varela, cuya obra lírica tocó temas como el amor, los desencuentros o la identidad. Además, ella formando parte de un espacio interesante, ¿no? Donde habían grandes gestores culturales y sobre todo
En su época con Siche escritores. también, claro, conoció a todos los en París, a toda la gente importante, ¿no? Y por último, por ejemplo, está doña Teresa Izquierdo. Para quienes no la conozcan, está aquí su perfil, una de las cocineras más importantes aquí en el Perú, Cocina ¿no? criolla, cocina limeña. ¿Por qué decidiste tomar a Teresa Izquierdo? Se toman a dos cocineros porque son como las guardianas de la gastronomía también, ¿no? La picantera que pongo ahí, que es Josefa Cano y Teresa Izquierdo, cada una en su, una es la cocina regional y la otra es la cocina criolla. Y son como las guardianas de la gastronomía, pues, ¿no? Las que saben, las que transmiten su conocimiento, las que ella aprende de su madre y guarda ese conocimiento y lo transmite a su hija y sigue, ¿no? Claro. Esa es la idea. Claro, y además que ahora hay que entenderlo perfectamente, antes no lo sabíamos, pero hoy la gastronomía es parte de la identidad nacional, ¿no? Lo que permite generar unión entre peruanos, ¿no? Es lo único que nos une, creo, actualmente. Teresina, este es un libro fascinante. Sí, me alegro que te haya gustado. La verdad que se ha hecho con mucho cariño. Las chicas que han hecho las ilustraciones son fantásticas, maravillosas. Lideradas por Sheila, la paleta de colores, todo es bonito. Estoy muy contenta con él y muy agradecida. ¿Cuánto tiempo se han demorado en hacerlo? Lo hemos hecho en unos meses, sí, la verdad que rápido. Sí, bueno, este libro ya fue presentado en la Feria del Libro, que ha pasado ya, y ya está a disposición de todos en las librerías. Sí, en todas las librerías. Aquí al final dice, este libro está dedicado a todas las valientes mujeres que con esfuerzo y coraje han contribuido a construir la identidad y los derechos que hoy celebramos en el Bicentenario y nuestra independencia. Sí. Gracias, Teresina. Gracias a ti, Jesús. Bien, ya lo saben. Este libro entonces, Valientes Mujeres del Bicentenario, de Teresina Muñoz Nájar, lo pueden encontrar ya en las librerías. Yo la verdad lo recomiendo. Nos vemos, se cuidan.